Hola. Funcionario nacional, obviamente militante, hombre del frente de todos. Edgardo, primero te pregunto, ¿cómo se hace para desde el oficialismo poder pararse a dar la pelea en la discusión económica? Bueno, mira, primero, la olla que nos duele y que es real y que existe y que hay crisis social importante, pero no es lo único que pasa en el país. El país tiene otras perspectivas también. O sea, la desocupación bajó, de la que nos dejó el macrismo, el 14%, bajó al 7%. Los salarios de los trabajadores que están con convenio colectivo de trabajo, estoy hablando de los que están con convenio colectivo de trabajo en paritaria, van discutiendo en la paritaria y si bien no recuperan, pero le van peleando a la inflación. Ser conscientes que venimos de una pérdida de 20 puntos de los salarios que nos dejó el macrismo. Sí. Ser conscientes, ¿no? Ser conscientes de la pobreza que duplicó el macrismo, de la indigencia que duplicó el macrismo y del cierre de la mayoría de las pymes. Es más, estas ollas populares, como bien dijo Eduardo, con la recuperación de 5 millones de puestos de trabajo durante Néstor y Cristina, quedaron los planes casi sin posibilidad de ser parte de ese paisaje social. Los planes vinieron después con el macrismo. El macrismo, eso quintuplicó los planes, llegó casi a 700.000 planes, ¿no? El macrismo, y ahí aparecieron de nuevo los comedores comunitarios. Entonces, me parece que lo que está en disputa, en todo caso, nosotros tratamos... O sea, tu análisis es que esta olla popular es más producto del macrismo que de los errores del oficialismo. No, el oficialismo obviamente también tiene que repensar y tiene que fortalecer mucho más la recuperación del empleo, de la industria, la recuperación del salario, pensar políticas distributivas más profundas, porque obviamente nosotros tenemos un problema, el problema de la inflación existe, no lo podemos negar. Ahora, también hay que ubicarlo aquí, hay que ubicar quiénes son los causantes de la inflación. Acá, cuando no hubo acuerdo con el fondo, hubo inflación. Cuando hubo acuerdo con el fondo, hay inflación. Cuando estuvo Macri, supuestamente no hubo emisión monetaria, hubo inflación. Estamos nosotros con emisión monetaria, hay inflación. Si hay convenios colectivos, hay inflación. Si no hay convenios colectivos, hay inflación. Acá hay sectores económicos muy poderosos que a través de los monopolios y a través de la posibilidad de aumentar los precios, trasladan lo que debería ser derecho e ingreso de la población en ganancia de muy pocas empresas. Ahora, creo que ahí el gobierno se tiene que plantar mucho más y obviamente tratar de resolver estos problemas. Y Edgardo, vos ves que ahora, a partir del cambio de ministra de Economía, ¿ves esa posibilidad de que se plantee fuertemente en el sentido de controlar a los empresarios, abrirle los costos a las empresas, decirle, bueno, ¿por qué aumentan? Digo, no pudo Pablo Español en el principio de la gestión. Bueno, hay ahí un agujero primero la excusa era un poco la pandemia, no era difícil controlar en pandemia, la pandemia casi que ya se nos fue por suerte, gracias a la vacuna y demás, pero el problema sigue ahí. ¿Vos pensás que esta nueva administración económica va a poder? Bueno, yo creo que obviamente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Mañana el presidente y el ministro Gabriel Catopodis lanzan un programa de obra pública. Nosotros tenemos más de 5.000 obras públicas en todo el territorio nacional. Hay un dato muy claro. La UOCRA, cuando dejó el gobierno nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, tenía 490.000 afiliados, la UOCRA. Cuando vino Macri, cuando se fue Macri después de 4 años, la UOCRA tenía 250.000 afiliados. Hubo una pérdida de la mitad de puestos de trabajo en el sector de la construcción. En este momento la UOCRA, por la inversión pública y privada, de la cual el gobierno tiene más de 5.000 obras en marcha, la UOCRA recuperó sus niveles de afiliación. Hoy está en 470.000 afiliados. Obviamente que eso solo no nos alcanza. Venimos de una crisis, una crisis sin pandemia, que fue el macrismo, y venimos de otra crisis con la pandemia. Obviamente, lo que está en discusión es la distribución del ingreso. Y ahí me parece que el gobierno tiene que tomar decisiones más fuertes, sobre todo políticas distributivas, más control sobre los formadores de precios, y al mismo tiempo habilitar la discusión sobre cómo se distribuye. ¿Y qué es lo que está faltando para que esas decisiones se tomen, Edgardo? Porque, a ver, vos estás dentro del gobierno y tenés esa posición y creo que muchos acompañan tu posición. Hay que tomar... ¿Qué falta para que se tomen esas medidas? Bueno, yo creo que hay que abrir más la discusión, obviamente. Hay que tratar de generar más consensos, no solamente en el frente de todos, obviamente con los gobernadores, con los intendentes,
con los dirigentes sindicales, con los movimientos sociales. Creo que hay que poner sobre la mesa quiénes son realmente los que se benefician con la inflación. Porque acá, a ver, hay grupos que se benefician. Sí. Es más, en estos años cayó la participación del salario y aumentó la participación del capital. Estábamos en 49, 48 y bajó al 43, el 44 y el capital aumentó en la misma proporción. Creo que hay que discutir estas cosas y obviamente también ser consciente de dónde venimos. A ver, cambiemos hablando del problema de la pobreza, cuando duplicaron la pobreza. Cambiemos hablando que hay que recuperar el salario cuando hizo caer el salario 20 puntos. Bueno, pero con eso, a ver, yo te entiendo ese criterio, pero es... Perdón, sí. Cambiemos hablando de las jubilaciones cuando votó pero, la privatización del sistema me parece que previsional. en esa discusión, también hay Edgardo, que me ponerlo parece en su que... justo término. Sí, pero me parece que en esa discusión, Edgardo, me parece que no hay ninguna dirigencia... A ver, hay pocas dirigencias políticas que pueden salir indemnes de esa discusión. Porque, bueno, a ver, porque otros te pueden decir, no, bueno, pero mirarlo, sacar el macrismo y mirar el primer gobierno, o los últimos 2 años de Alberto Fernández, o te pueden decir, está bien, separemos el primer gobierno de Néstor Kirchner, que para mí es el que hizo la gran diferencia, sí, pero quizá la segunda la presidencia... Pero el Estado en estos 2 años intentó, el Estado le faltó al Estado probablemente, pero el Estado no es el mismo Estado que el Estado macrista. A ver, cuando yo te digo que la desocupación bajó a 7 puntos, la desocupación bajó, no es un invento, bajó a 7 puntos. Cuando yo te digo que los convenios recuperan parte del ingreso y le pelean a la inflación, sí, están recuperando. Cuando vemos la discusión sobre la jubilación, bueno, hay que discutir de qué manera fortalecemos los ingresos de los jubilados, de los pensionados. A ver, la ley de solidaridad previsional que votó el macrismo nos abrió la puerta a la privatización. Sí. Cuando están aumentando el salario mínimo vital y móvil, es un acuerdo que hicieron incluso los movimientos sociales, lo hicieron ellos. Aumenta ahí, aumenta el potencial, aumenta el plan. Entonces, a mí me parece que el IFE fue una decisión muy importante, fomentando el salario. Sí. Nosotros le pagamos y le subsidiamos el salario a las empresas para mantener los puestos de trabajo. No es que hay un Estado, y acá tampoco hubo un Estado que reprime, no hubo un Estado que reprimió como política de Estado. No quiere decir que no haya habido algún problema en algún piquete. No hay ninguna duda que la situación que le tocó afrontar a Alberto Fernández era muy complicada. Por lo que dejó el macrismo, por lo que vino después por la pandemia, por lo que vino después por la guerra. Nadie tiene dudas de eso. Ahora, en esos momentos lo que se vio que flaqueó es el aparato electoral que se había armado para ganar una elección después de Cambiemos. Y la pregunta ahora es, ¿hay una manera, hay una autocrítica de eso? ¿Hay una forma de que deje de ser una herramienta electoral para transformarse? Por lo que se veía también desde el Ministerio de Economía es que no articulaban política del Ministerio con el ANSES, con el Banco Central, digo, formando parte del mismo Poder Ejecutivo. Digo, ahí tiene que haber también una cuota parte de responsabilidad y decir, bueno, esto no funcionó, esta alianza electoral que hicimos hasta ahora. Bueno, yo creo que eso fue una alianza electoral, es un frente político. A mí me parece que hay 2 figuras centrales que tienen que decidir en esta perspectiva. El presidente de la Nación y la vicepresidenta. Están construyendo espacios comunes. En mi caso, yo creo que no vamos a negar la importancia de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a la opinión. Es más, está diciendo temas que no solamente son para nuestro gobierno, está planteando para el gobierno futuro, la economía bimonetaria, el tema de la inflación, el tema de la distribución del ingreso, la política fiscal, el rol del Estado. Me parece que está habilitando la discusión de los problemas que tenemos los argentinos. Yo confío que el Frente de Todos va a ser capaz, y confío con la nueva ministra, que tiene una actitud de no solo discutir lo del fondo o las cuestiones de los números, del déficit o la cuestión macroeconómica, sino que es una ministra que tiene que tomar decisiones que se involucren con los problemas cotidianos de nuestra gente. La inflación es un tema, la distribución es otro, y también seguir creando empleo. Mire, yo sigo creyendo que la Argentina tiene que ir a recuperar los 5 millones de puestos de trabajo que alguna vez recuperó con el gobierno de Néstor y Cristina. No, y que la mejora del salario de los trabajadoras y trabajadores es el mejor camino para reactivar el mercado interno y para mejorar la vida de los argentinos. Edgardo, en esa línea creo que hay que trabajar. No quiero dejar de preguntarte, ¿tenés relación directa con los intendentes, tenés relación directa con los gobernadores, caminás el país, obviamente por tu cargo institucional, pero más allá de eso, obviamente es un hombre que lo ha hecho siempre. La pregunta es, ¿qué dicen los intendentes y qué dicen los gobernadores? Porque a mí me toca hablar con algunos que empiezan a pensar en que quieren desdoblar,
porque no se quieren quedar pegados al gobierno nacional, porque ahora hay una especulación política, porque dicen que la situación en las provincias es distinta a lo que se está viviendo en la discusión, en lo que se vive acá, en el primer cordón del conurbano. ¿Qué es lo que te dicen a vos? Bueno, es un debate político. En general, la mayoría de las gobernaciones votan antes que la nacional, salvo la provincia de Buenos Aires. No veo posibilidad, que haya adelantamiento en la provincia de Buenos Aires, que sería el gran bastión electoral que tiene el Frente de Todos. Me parece que acá, más allá de las especulaciones electorales, el gobierno tiene que gobernar y mejorar la realidad de la gente, digamos, porque no puede ser el crecimiento de la economía y bajar la desocupación si la gente no percibe, si nuestro pueblo no percibe que está mejor. Mirá, no hay posibilidad de ganar una elección. ¿Se puede ganar una elección Entonces, con estos índices? yo creo que gobernadores, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales, movimientos sociales y todos los sectores que componemos el Frente de Todos debemos dar un debate para mejorar día a día el gobierno nacional y que la gente perciba que mejora su ingreso, que va a estar mejor y que no apueste en términos políticos a los que fundieron el país, a los que los destruyeron, a los que los entregaron. A ver, ¿no somos conscientes de lo que hizo el macrismo en la Argentina? 100.000 palos. ¿Sabés cuánto vale hacer más o menos el gasoducto de Vaca Muerta uruguayana? 4.500 millones de dólares. ¿En cuánto endeudó el macrismo a la Argentina en menos de 4 años? 55.000 nada más que el Fondo Monetario Internacional. Nada más que el Fondo Monetario Internacional. Entonces, a mí me parece que esas discusiones son las que están hoy en la Argentina y que tenemos que potenciarlo y trabajar, obviamente mejorando día a día. Y creo que los intendentes y los gobernadores y todos los dirigentes del Frente de Todos vamos a estar peleando para mejorarlo al gobierno, para fortalecerlo al gobierno y también para ganar el proceso electoral, porque yo creo que se puede ganar el 2023. No es cierto que no se puede ganar. Edgardo, vos sos un hombre que viene de la militancia popular. Te quería preguntar por el salario básico universal. ¿Pensás que es parte de la solución? Hay países como Italia que lo pusieron con fecha de vencimiento, ¿no? 2029. ¿Crees que es la solución para Argentina? Bueno, yo creo que es una de las propuestas que han planteado algunos dirigentes, algunos sectores. Yo creo que puede ser una política universal, el salario social. También creo que hay que evaluar, fortalecer mucho más la creación de empleo. O sea, hay también una economía popular, hay una economía autogestiva, hay una economía comunitaria, hay un nuevo tipo de trabajo que tenemos que ver. Porque si la economía, por más que crezca, no va a crear todos los empleos rápidamente. Bueno, ahí hay una economía que hay que trabajar y que hay que abrir. Y el ingreso universal o el ingreso a las familias, porque creo que también puede ser el ingreso a las familias que están por debajo de la línea de la indigencia y porque están por debajo de la línea de la pobreza. Creo que hay que poner en discusión las cosas. Y una de esas puede ser el salario universal y creo que puede haber otras herramientas que los distintos sectores de la vida política y de la vida social instalen en el Parlamento, en la calle, en la discusión en universidades, entre nosotros, con el gobierno. Creo que hay que habilitar para distribuir más. Y sí digo, hay que encajonarlo, hay que pararlo a los formadores de precios. O sea, porque de nada vale que inyectemos dinero en los salarios de nuestra gente y después los formadores de precios terminan transformando en ganancias. ¿Quién tiene que hacer eso? Obviamente el gobierno, pero el gobierno tiene que tener un consenso muy fuerte. No, pero el gobierno tiene que tener un consenso muy fuerte en la sociedad. Porque ahora pareciera que están discutiendo ya algunos grupos de que Alberto renuncia, de que el Frente de Todos... No, pero lo están haciendo, de que esto es un caos, de que esto no va más, de que esto es un desastre, que estamos cerca del 2001. Están alentando todo el tiempo eso. Y yo creo que ese no es el país. Yo no veo ese país. Yo veo un país con crisis y con dificultades. Pero o sea, no ves ese caos que se También veo otro país. Veo el país de las 5.000 obras que estamos haciendo nosotros y que generaron estos puestos de trabajo que la UOCRA ha recuperado. Que no quiere decir que el movimiento sindical, que los movimientos sociales movilicen, porque yo creo que cuando más se discute, cuando más se moviliza, cuando más se abre la discusión y cuanta más matiz y diferencias tenemos, también estamos fortaleciendo la gestión de gobierno. La gestión no es solamente estar en el Estado y tomando decisiones, es abrir el protagonismo a nuestra gente y que la gente sea realmente la que vaya decidiendo. Me gusta esa reflexión final, Edgardo. Muchas gracias por estar con nosotros, obviamente siempre. Y voy a destacar algo de Edgardo de Petri, que es funcionario nacional. Vino acá, se sentó, no puso ningún tipo de condición. Y te voy a contar algo, Edgardo, que vengan miembros del oficialismo, no a defender, pero aunque sea a responder preguntas, a marcar la postura es muy difícil. Y sé que vos, sin ningún tipo de problema, te hemos consultado, has venido y la verdad eso lo quería destacar. Gracias, Juan. Nosotros seguimos, está con nosotros, sigue con nosotros, está Silvia Sarabia, está Eduardo Beliboni. Ya me voy a dar la vuelta. Eduardo,
Vos recién planteaste una necesidad de que la CGT se ponga las pilas, pero también hay que escuchar una reflexión de lo que estaba escuchando recién. No, lástima que se va Edgardo. No los quiero cruzar por que eso. no se escuche aunque Sí. sea... No, porque el crecimiento terminó en el 2009. No llegó al 2015. Y fue un Levantaste la presidencia de Néstor Kirchner recién fue un y me llamó la No, y no, dijiste yo con no destaqué dolor. la presencia. Yo Sí, dije... dijo con dolor. No, a pesar de lo que yo No, a pesar de mi opinión, hubo... No, a pesar de mi Silvia se te opinión... ríe. Movimiento de cola, bueno. Déjame sí. hablar. Está bien. Juan Cruz. Le puse un montón de expectativas. No, porque ocurre lo siguiente. Podemos volver a tener un crecimiento de esas características. Sí. Que no sirve para nada. Porque ¿Cómo como, no sirve para nada? Claro, porque cuando se obtienen 5 millones de puestos de trabajo, como dijo recién Edgardo, pero son de la calidad y de la precarización laboral que se consiguieron, se pierden rápidamente. Por otro lado, como Sí. no se cambia el modelo Sí. digamos, productivo, que es agroexportador, que se basa en los precios internacionales, caen los precios internacionales, cae el trabajo en la Argentina. Nadie le mete a los problemas en serio para crear trabajo en serio. Es decir, ¿el comercio exterior tiene que seguir en manos de 5 pulpos? El gobierno dice que sí. La deuda externa tiene que ser el peso más grande que tengamos, que lo... Fue Macri, guarda que fue Macri. ¿Pero quién lo paga? ¿Y con qué acuerdo? No me hagas... Escuchame, déjame terminar. Déjame terminar la idea. Estoy haciendo varios Déjame trabajos. terminar la idea, tranquilo. recién me estoy calentando. Tranquilo. Dale, No, sigue. escuchame, el problema es el siguiente. No es con el modelo que dice De Petris, con la idea de De Petris. Ni tampoco que decía Curuchet. Bueno, pero Curuchet Digo, pregunto, ya, el modelo... Curuchet planteó, no Sí. pude, ahora no está Curuchet, no quiero hablar de lo que Sí. dice Curuchet, No, porque no, es feo no, hablar sí. cuando alguien no está y Sí, no puede. no, sí. Pero Curuchet dice que hay que hacer lo mismo que hicieron en los 90, liquidar los derechos de los trabajadores. ¿Cómo no fue con eso? ¿No fue bien? Digo, yo pregunto, ¿no fue bien liquidar? Porque tenemos una historia de muchos años, sobre todo los que somos más viejos, que hemos visto estos discursos. Ah, no, aquí hay una reforma laboral, hay demasiados derechos, demasiados impuestos al capital. Ya ocurrió en este país eso. Ya ocurrió que le sacaran a los trabajadores. Por ejemplo, se eliminó, lo hizo Menem. ¿Cuánto hace de Menem? Menem eliminó una parte de los aportes patronales a las jubilaciones. Y ahora le quieren sacar las jubilaciones a los jubilados. ¿Por qué no reponen los aportes patronales? Ningún gobierno. Ni el de Cristina, ni el de Néstor, ni el de la Rúa. Nadie restableció los aportes patronales. Eduardo, me interesa saber también tu opinión sobre la posición del salario básico universal. Entiendo que es una medida que, por supuesto, sale o por decreto o mismo en el Congreso tienen que dar los votos. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta asistencia directa individual que se está planteando?